En esta oportunidad saludamos a Arturo Ayala, un joven candidato al Congreso de la República para Lima Metropolitana con el número 3 por el partido Juntos por el Perú que encabeza Verónica Mendoza, ¿no? Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Qué gusto saludarlo, Arturo. Buen día, muy amable. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar en tu programa. Antes de hablar sobre las propuestas, ¿no? Una de ellas es naturalmente el tema del empleo juvenil, ¿no? Me gustaría hablar de temas de la situación diaria, ¿no? El tema del COVID, lo escuchaba con mucha atención, ¿no? Usted está vinculado a familia del sector salud, ¿no? Y ha vivido muy de cerca todo este drama del COVID, ¿no? ¿Cómo estás viendo el enfoque que se está dando? Ya vamos a cumplir un año de la emergencia nacional, ¿no? Y las cifras cada vez son más preocupantes, ¿no? ¿Cómo estás viendo el enfoque del COVID en los últimos 12 meses en el país? Creo que lo que hemos tenido es sistemáticamente un desmantelamiento y abandono del sector salud por décadas y que esto se ha reflejado en la pandemia. 140 camas UCI al inicio de la pandemia. En la primera ola, veíamos a los trabajadores de salud comprando sus propias mascarillas o cubriéndose con bolsas de plástico. En ese periodo, mi papá, que era dirigente sindical en salud, que falleció por la pandemia, salía a reclamar los derechos de sus compañeros. Y en ese tránsito muchos trabajadores de salud, dirigentes sindicales fallecieron también porque se contagiaron en medio de las gestiones, de las exigencias y todo ello. Lo que hemos visto luego es una desesperación por ponerse al día en infraestructura y luego también negligencia, incluso del propio gobierno de Sagasti, ¿no? Porque cuando bajaron los contagios, ¿qué pasó? Se despidió gente. Cuando vino la segunda ola, se volvió a contratar gente. No hay ningún criterio de proyección ni planificación en el sentido del enfrentamiento a la pandemia. Ahora, un gobierno de Juntos por el Perú, ¿cuál va a ser el enfoque en el tema de salud, ¿no? Porque no solamente es mirar la pandemia como tal, sino cómo enfrentamos la pandemia, ¿no? Estamos en una emergencia y esto tiene para rato, ¿no? El tema de la vacuna, estamos en un limbo, una situación incierta, ¿no? Pero también tenemos que enfrentarlo, ¿no? Para la recuperación económica, para que la población esté protegida, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el enfoque que haría Juntos por el Perú en este tema? Lo que hemos planteado nosotros es que tenemos un objetivo muy importante en fortalecer el sistema de salud en distintas dimensiones. Lo primero es que no puede haber un sistema de salud efectivo si no tiene las redes de atención primaria desarrolladas de manera adecuada. En los centros de atención primaria es donde se deberían concentrar entre el 70 y 80% de casos en el sector salud. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Una persona va a un centro de atención primaria para medirse la glucosa y no tiene ni siquiera un glucómetro. Obligan a esa persona a ir a un hospital, exponiéndose al contagio o exponiendo a contagiar a otras personas. Entonces lo primero que tiene que pasar es ponerse al día en la brecha de infraestructura y especialmente priorizar los centros de atención primaria. Eso, digamos, de la mano va a generar también dinamización del empleo, movimiento de las economías locales, entre otras cosas. Lo segundo, que nos parece fundamental, es hablar de la situación laboral de los trabajadores de salud. La gente que está en primera línea, la gente que nos está protegiendo, en muchos casos son SNP, terceros, CAS COVID, que ni siquiera saben si a final de mes les van a pagar, o si se enferman van a tener un seguro, o si les pasa algo van a tener un seguro. Esa situación de inestabilidad laboral tiene que solucionarse. El sector salud no puede precarizar el empleo y lo que vemos es tercerización, en algunos casos, servicios en limpieza o seguridad, y nos parece realmente una aberración que el sector salud precarice el empleo de esa manera, ¿no? Los médicos jóvenes que están como residentes ya han denunciado que a veces ni siquiera se les paga, ¿no? Y esa es nuestra primera línea, es un ejército al que abandonamos realmente. Y lo otro que hemos señalado como tercer factor, nos parece fundamental la idea y concebir la vacuna como un bien público, ¿no? Estamos en contra de una lógica de privatización, de una lógica del sálvese quien pueda y quien pueda pagar la vacuna se salve, ¿no? Creemos que en esta primera etapa debe haber un criterio epidemiológico para, digamos, avanzar progresivamente en la vacunación masiva de la población. Bien, antes de hablar de tus propuestas al Congreso, me gustaría también tocar un tema que hoy distintos medios de comunicación dan a conocer, ¿no?
lo que ayer ha planteado Verónica Mendoza en Arequipa, específicamente en la zona de Islay, en el Valle de Tambo, ¿no? Allí ha suscrito un compromiso, ¿no? Ha dicho que, de llegar ella al gobierno, cancelará en forma definitiva el proyecto Tía María, ¿no? Un primer comentario, y si esa va a ser la línea de Juntos por el Perú respecto a los temas mineros, ¿no? Juntos por el Perú no es un partido antiminero. Lo que hay en Tía María es un caso específico, en donde la población, en donde los ciudadanos han decidido que el proyecto no va. Han decidido hace mucho de que ellos tienen como prioridad en ese territorio la agricultura y que el primer estudio de impacto ambiental y el segundo que se ha hecho en el proyecto Tía María han tenido irregularidades, pero también evidencian que hay un conflicto entre los intereses de la población y el proyecto minero. Entonces, en el caso específico de Tía María, estamos con la gente, con la población, que no quieren que vaya el proyecto y que priorizan la agricultura, que da mucho trabajo y dinamiza la economía en la zona. No es una política antiminera, nosotros creemos que se puede avanzar en el país con una minería responsable, con tecnología avanzada, amigable además con el medio ambiente. Ese no es el caso de Tía María y por eso respaldamos la lucha del pueblo de Islay. ¿Ello qué significa, Arturo, no? Que, de acuerdo a lo que nos explicas, Juntos por el Perú no va a ser un gobierno que impida las inversiones mineras responsables. Muy Así por el es. contrario, la va a impulsar. O sea, la gente puede, digamos, de una otra manera, ya tener una idea de cómo ustedes generarían mayores inversiones en el plano de la minería. Así es, nosotros vamos a promover una minería responsable, amigable con el medio ambiente, que además tenga un diálogo fluido con sus poblaciones y que recaude para el Estado lo que debe recaudar. Le decimos sí a la minería, pero con estos marcos que te he mencionado. Bien, hablemos ya de los proyectos que está llevando al Congreso, ¿no? Leía tus propuestas, una de ellas es la ley de primer empleo juvenil, ¿no? Para que este segmento de la población acceda a trabajos dignos y directos, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? Nosotros desde la ley Pulpín tenemos un compromiso que hemos llevado, que es el de luchar por derechos para los jóvenes en el primer empleo. Hoy el joven en el primer empleo paga derecho de piso. El joven en el primer empleo es escondido cuando viene el Ministerio de Trabajo y lo ocultan para que no sean sancionados porque no están en planilla, y el joven en realidad sufre explotación, las prácticas preprofesionales, mueren en casos negligentes y realmente penosos, como en las Malvinas o en McDonald's, ¿no? No importa si es formal o informal. Lo que queremos es garantizar con un marco y un diálogo Estado-empresa una situación laboral favorable para el joven que sea incluido con todos sus derechos como se lo merece. Y eso a partir de beneficios tributarios a las empresas que metan a los jóvenes en planilla y les den trabajo digno. Creemos que hay un marco de exoneraciones que ya benefició a los grandes, como la agroexportación, y que esos beneficios deben pasar ahora a las medianas y pequeñas empresas, reactivando economía con derechos a sus trabajadores y también generando un marco legal al primer empleo. Ahora, para aplicar este proyecto de ley o esta ley, ¿cuál es el universo de jóvenes que están en esta situación en estos momentos, Arturo? En realidad lo que hemos visto es una catástrofe en el sector laboral para los jóvenes durante la pandemia. Lo que hemos señalado es de que se han perdido a nivel general más de 3 millones de empleos, donde la mayoría responde a la situación de los jóvenes. Y no solamente estamos hablando de los jóvenes que trabajaban en ese momento, sino estamos hablando también de los jóvenes que iban a ingresar al mundo laboral luego de la universidad. El último año se han perdido 180.000 estudiantes, han sido expulsados del sistema universitario porque no podían continuar sus estudios. Entonces es una situación catastrófica, realmente. El Perú no se puede dar el lujo de perder 1 de cada 5 estudiantes porque no hemos tenido la capacidad de tener internet, infraestructura, plata para pagar una pensión, o porque tuvimos algún familiar enfermo por el COVID-19. Entonces son varios factores que nos preocupan, entre ellos estos casi 200.000 jóvenes que han perdido la universidad del último año. Y otro tema que también te leía con mucha atención es que tú estás proponiendo no abandonar, no dejar de lado a los estudiantes que fueron afectados porque sus universidades, su casa de estudios no obtuvieron el licenciamiento de parte de la SUNEDU, ¿no? ¿Cómo optimizar ello, no? Porque son miles de miles, ¿no? Sí, lo que hay hasta ahora es un programa que se llama Beca Permanencia.
que permite, que el Estado le ha dado para que los estudiantes puedan continuar sus carreras a pesar de que sus universidades no han sido licenciadas. Pero yo creo que hay que cambiar el enfoque. Yo creo que esos recursos, que no son pocos, en general, ese sistema de becas en el Estado para algunos privados, que benefician a consorcios privados de universidades, deberían pasar a la universidad pública y así fortalecer la infraestructura de la universidad pública y ampliar las vacantes de la universidad pública. Creo que la universidad pública, con esta inyección de financiamiento que ya se da a las privadas a través de un montón de programas como Beca 18, Beca Permanencia, entre otros, debería pasar a fortalecer el sistema público y nos permitiría incorporar a más jóvenes y rescatarlos de esta situación que tú has mencionado, como es el cierre de universidades por estos estafadores de la educación que lo que han generado es inestabilidad, incertidumbre en los jóvenes. ¿Tienes una idea cuántos jóvenes están en esta situación? Hasta ahora hemos visto que hay 12.000 jóvenes que están en la situación que todavía no han regularizado sus estudios, ¿no? Finalmente, Verónica Mendoza insiste mucho en el tema de la reforma agraria, ¿no? Y esto es una de las principales banderas que ella tiene. Además, de hecho, reforma agraria 2, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Lo que hemos señalado en el caso de la segunda reforma agraria es que es un marco de promoción de la agricultura, de la pequeña agricultura, de las economías rurales, de las economías locales, a partir de el acompañamiento con crédito barato, a partir de los proyectos de infraestructura en agua, por ejemplo, el sistema hídrico que nos parece fundamental, y a partir también del entendimiento del comercio y digamos, la promoción de la venta de los productos. No se habla de expropiaciones, no se habla de algo que, digamos, de confiscaciones, no se habla de estatizaciones, nada de eso. Así es, no, ese es un mito. O sea, la gente puede dormir tranquila, Sí, nuestros terratenientes pueden dormir tranquilos. Lo que hay es una promoción de la agricultura pequeña que ha sido olvidada y que debería mover muchos más recursos y que no tiene ni siquiera agua y que no tiene crédito y que al final se pierden muchos de estos productos. Lo que hay es una inyección de infraestructura, recursos, acompañamiento y promoción a esa pequeña agricultura. Es que en la primera reforma de Velasco sí hubo confiscación, sí hubo estatización, ¿no? Y creo que fue una etapa muy importante en la vida del país. Creo que sin ello no podríamos entender el Perú de hoy y que muchas de las generaciones futuras de esos campesinos que rompieron las cadenas del sistema de haciendas, hoy son empresarios, hoy son universitarios, hoy son profesionales. Muy bien, Arturo, yo te agradezco infinitamente esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Es un candidato joven al Congreso de la República por Lima, con el número 3 por Juntos por el Perú. ¿Cómo marcha la campaña? ¿Bien? Yo creo que estamos bien, estamos avanzando. Hoy, después de conversar contigo, vamos a irnos a Caraballo, vamos a recorrer algunas ollas, algunos comedores, y creemos que es importante llevar un mensaje de cambio, y los invitamos a votar por Verónica Mendoza para justamente llevar los cambios que necesita el país, y los invitamos a marcar JP y escribir el número 3 en Lima. Muchas gracias. Muchas gracias. Conversamos con Arturo Ayala, candidato al Congreso de la República para Lima Metropolitana, número 3 por el partido Juntos por el Perú, que encabeza Verónica Mendoza.